Muy buenas noches a todos mis hermanos. Vamos a comenzar en esta noche con nuestro estudio de Apocalipsis y vamos a orar antes de entrar de lleno a lo que tenemos ahora para estudiar. Así que quiero invitarlos a que me acompañen a orar en esta noche. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder venir en esta hora, Señor, delante de ti para ocuparnos, Señor, en el estudio de este maravilloso libro, Señor, que es para el ánimo y el consuelo de todos los creyentes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder comprender todas estas cosas. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor. Permítenos comprender todas estas cosas con el ánimo, Señor, de que sean de consuelo para nosotros, de que nos motiven, Señor, a permanecer fieles ante ti, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las adversidades que enfrentemos, Señor, que tu Espíritu Santo y tu palabra continúen guiando por el camino de sufrimiento del Cordero, Señor, que es la victoria final sobre nuestros enemigos y sobre todas las cosas de este mundo, Señor. Permite que podamos ser instruidos en estas cosas y que el estudio de este libro sirva para la edificación de tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos ahora a proyectar acá nuestro estudio para esta noche. Pero déjenme. ¿No puede entrar? Sí, pero no, creo que está usando está usando un salón diferente porque no hay sala de espera. Y todos los que se conectaron con el link ya están. Sí, creo que está en otro link. Porque es raro que solo hayan. Bien, hermanos. Ahí está, ya. Vale, no sé qué pasó aquí. Ahí está. Pueden ver todo, ¿verdad? La pantalla. Bien, mis hermanos. Entonces, hemos venido estudiando este tema por medio de nuestra introducción. Usted recordará que vimos una introducción general. Hablamos acerca de la autoría del libro, que es el apóstol Juan, la fecha de redacción, la naturaleza del libro. Hablamos que es un libro que contiene lenguajes apocalípticos, proféticos y epistolar. Y también vimos cuatro formas de interpretar el Apocalipsis. Vimos la forma preterista, histórica, futurista y también vimos la, la última manera, que es una manera eh, idealista, ¿verdad? Que es una forma más ecléctica de incorporar todas las otras formas dentro de su propio contexto. En cuanto al género literario, vimos que el Apocalipsis tiene que ser interpretado de manera simbólica hasta que el mismo contenido nos vaya orillando a hacer una interpretación literal. Vimos la importancia en el uso de los símbolos, cómo los símbolos representan ciertas cosas y ese significado está normado por la escritura, así como los números también son una parte importante del mensaje del Apocalipsis. También hablamos acerca de las referencias del Antiguo Testamento, cómo es el libro que más referencias tiene al Antiguo Testamento
Y todo lo que dice, todo lo que presenta es una referencia directa a elementos propios del Antiguo Testamento. Luego vimos el esquema y el plan que íbamos a seguir, y el día de hoy vamos a terminar con esta sección de introducción, viendo el significado de Apocalipsis 1:19 como la clave para poder interpretar el libro, y vamos a ver también los principales mensajes teológicos que se tratan en este libro. Así que comencemos primeramente leyendo Apocalipsis 1:19. ¿Quién me lo lee ahí? Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esto. Este pasaje contiene para nosotros la clave, es como el timonel que va a dirigir la dirección del barco. Si nosotros tenemos una mala interpretación de este pasaje, todo lo demás que estudiemos va a ser completamente diferente, va a cambiar en su sentido, va a cambiar en su aplicación y va a cambiar en muchas otras cosas. Pero si tenemos la interpretación que el autor quiso darle a este pasaje, entonces nosotros vamos a entender perfectamente y contextualmente todo lo que nos dice Apocalipsis y cómo Apocalipsis es relevante para nosotros hoy en día, de la misma manera como lo fue para los cristianos en otras épocas. Así que, como hemos dicho en ocasiones anteriores, este pasaje es clave para poder interpretar el libro. La manera en cómo interpretamos este pasaje va a direccionar la perspectiva de nuestra interpretación. Típicamente, y es lo que vamos a encontrar nosotros en todas las literaturas actuales de Apocalipsis, se ha visto este pasaje bajo la óptica futurista. ¿Verdad? ¿Qué decían los futuristas? Que los acontecimientos de las visiones presentadas por Juan aquí en el libro del Apocalipsis son cosas que van a suceder en el futuro y que tienen un orden cronológico. Las copas, los relámpagos, todas las cosas son cosas que van a pasar en el futuro antes de la venida de Cristo y que suceden en orden cronológico a medida que el libro va creciendo en intensidad. Entonces, esta visión futurista es la que ha permeado este pasaje y ha llevado a las personas a interpretar a partir de este pasaje todo el contenido del libro de una manera futurista. Porque los futuristas miran este pasaje de la manera siguiente. Ellos hacen tres divisiones. Dividen las cosas que habéis visto y dice que estas son todas las cosas del pasado, las cosas que son, que es la situación actual de la iglesia, y las cosas que han de suceder después de estas, los acontecimientos futuros. Entonces, cuando ellos leen Apocalipsis 1:19, en estos tres incisos, ellos dicen, estas son las cosas que han pasado, la situación de la iglesia, y estos acontecimientos que vienen a continuación son cosas que van a suceder en el futuro lejano antes de la venida de Cristo. Entonces, ese es el punto de vista más popular que nosotros vamos a encontrar hoy en día. Y obviamente vamos a ver en el estudio de hoy que este punto de vista tiene algunas deficiencias y vamos a ir tratando con cada uno de estos incisos para ver por qué es erróneo interpretarlo de esta manera y cuál tiene que ser la manera más congruente con las escrituras si nosotros queremos tener una interpretación correcta del libro. Miremos primeramente cuando dice las cosas que habéis visto. No es simplemente una referencia al tiempo pasado, a lo que Juan ha visto en los versículos anteriores. Más bien parece retomar todo lo que se dice en el verso 11. Leamos el verso 11, Mauro, si me ayudas a leer. ¿Qué decía? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí entonces el Señor le está diciendo a Juan, escribe lo que ves. Y entonces más adelante en el verso 19, parece que la referencia que se hace en el verso 19 no solamente está hablando de las cosas en tiempo pasado,
sino que está hablando de todo lo que el Señor le mostró en el contexto y en el conjunto de todas las visiones del libro. Por eso le dice, escribe un libro con lo que ves y mándaselo a estas iglesias. ¿Verdad? No hay razón para limitar el alcance solamente a la primera visión que tiene Juan. ¿Verdad? Dios le está diciendo, escribe todo lo que ves. Parece más natural que se refiera a todo el contenido del libro como un solo mensaje. Luego tenemos las cosas que son. Posiblemente las cosas que son aluden enteramente a los acontecimientos que ocurren durante el tiempo presente en las 7 iglesias. Recordemos que cada mensaje a cada una de las iglesias está abordando una deficiencia específica de estas iglesias. Entonces, al hablar de las cosas que son, se está refiriendo a los problemas actuales de estas iglesias que son una representación de toda la iglesia universal. En otras palabras, es tan relevante para nosotros hoy como lo fue cualquier otra instrucción de Pablo a cualquiera de las iglesias a las que él escribió en otra época. Y luego tenemos las cosas que han de suceder. Las cosas que han de suceder. El gran error de los futuristas, mis hermanos, es limitar esta cláusula a los acontecimientos futuros lejanos. ¿Verdad? Cuando los futuristas leen esta parte, escribe las cosas que han de suceder, ellos miran eso que ha de suceder como las cosas que van a pasar en un futuro lejano antes de la venida del Señor. Y eso es un gran error porque, de nuevo, como hemos venido diciendo, si eso se refiere a esas cosas, entonces tiremos el libro de Apocalipsis porque no nos sirve para ahorita. Eso le va a servir a la gente que se va a quedar a la tribulación y que va a pasar el milenio, ¿verdad? Si eso es así. Pero entonces, ¿qué pasa con eso, verdad? En realidad, esta frase se está refiriendo a todos los acontecimientos que van a suceder desde la resurrección de Cristo hasta la segunda venida. Como ya hemos visto en ocasiones anteriores, los acontecimientos que pasan desde la resurrección de Cristo hasta su segunda venida, ese espacio de tiempo, ese intervalo de tiempo, son los últimos días, ¿verdad? Los últimos días. Entonces, cuando está hablando Apocalipsis, las cosas que han de suceder, se está refiriendo a ese espacio de los últimos días, el intervalo de tiempo entre la resurrección del Señor Jesucristo y su segunda venida. Para entender correctamente este versículo, entonces, es fundamental el hecho de que Dios se comunica con Juan con las palabras que inspiró a Daniel 6 siglos antes. O sea, Juan está hablando en este pasaje de la misma manera en cómo habló Daniel en aquel entonces, en el capítulo 7, al comunicar la visión de los reinos de este mundo y cómo venía ustedes recordarán el sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Ese es el contexto de Daniel 7. Y el último acontecimiento de todos los reinos que venían, que estaban representados por la estatua de Nabucodonosor, era una roca que descendía del cielo y despedazaba todos los reinos de ese mundo. Entonces, esa visión de Daniel es lo que se trae al contexto de lo que Juan está diciendo a las iglesias. Vamos a ver por qué. Si Dios habla proféticamente en el Antiguo Testamento, el hecho que esta profecía que él le dio a Daniel se cumpla ahora en el Nuevo Testamento, durante este tiempo de la era de la iglesia, que podemos catalogar como el último tiempo, eso no debería de sorprendernos. ¿Por qué? Porque Dios ya lo profetizó, ya le dijo a Daniel que estas cosas iban a suceder. Entonces, lo que Juan está diciendo es que aquello que vio Daniel allá, aquello que el Señor le reveló a Daniel allá, se está cumpliendo ahora delante de nuestros ojos en la era de la iglesia. Eso no es ninguna sorpresa para nosotros. Ya el Señor dijo que iba a venir. Y de hecho, cada vez que el Señor manda una profecía, esa profecía hace referencia a algo más, alguna promesa hecha por Dios en el pasado y algún mensaje dado por Dios a su pueblo.
Pensemos en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. Todos los profetas hablaban en base a la promesa que él le había hecho a Adán de la simiente prometida, a Abraham de su propio pueblo, a Moisés. Y entonces los profetas llamaban al pueblo a volverse atrás hacia esas palabras que hablaban de la promesa del Señor para ellos. Cuando viene el Señor Jesucristo hace referencia al cumplimiento de todas las profecías pasadas, porque todas las profecías pasadas hablaban de la venida del Hijo del Hombre como el cumplimiento de esa promesa hecha para Adán, para Abraham, para Moisés y para todos los que fueron antes de él. De manera que cuando Dios otra vez trae a la mesa la profecía acerca de los últimos días, entonces es lógico, hermanos, y es natural que esa profecía que ahora Dios presenta al pueblo hace referencia a las cosas del pasado. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había profetizado. Esa es la naturaleza de las profecías. No debería de sorprendernos a nosotros que las profecías del Antiguo Testamento se cumplan en el Nuevo Testamento, sino más bien debería sorprendernos el hecho de que las visiones de Juan y las profecías que Dios le está dando a Juan no tengan una continuidad y no tengan una relación con todo lo que Dios ha dicho anteriormente. Si esto que Dios le está dando a Juan aquí ahorita no está conectado al resto de las profecías, al resto de las visiones, al resto del mensaje de Dios, entonces realmente, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir acá? Es así como que algo random, dirían los jóvenes, ¿verdad? Algo aleatorio que no tiene sentido, no tiene continuidad y no tiene razón de ser. Entonces, esta continuidad y el hecho de que nos diga que estas cosas que han de suceder provienen de todo este acervo de profecías dadas en el Antiguo Testamento, es lo lógico, es lo consecuente en todo el mensaje, en todo el panorama redentivo de Dios. ¿Estamos? O sea, es normal. Más bien, si no tuviera relación, ahí es donde tendríamos que preguntarnos qué es lo que pasa. Dime. ¿Cómo linkeas entonces un texto que estás leyendo en Apocalipsis al texto correcto que pudieras estar haciendo referencia en el Antiguo Testamento? Porque el lenguaje es idéntico. El contexto de lo que se está hablando es igual. Y vamos a ver eso ahorita, la relación que hay, ¿verdad? Entre Juan y entre Daniel. Por ejemplo, esta es, hermanos, solamente una pequeña muestra de todo lo que se habla. Hay mucho más. Y si alguien quiere estudiar todas las relaciones y toda la conexión uno a uno con lo que Juan está diciendo en comparación con lo de Daniel, le puedo proporcionar el material suplementario donde están todas las conexiones y toda la relación. Pero para que entendamos así de una manera breve, Juan 1:1, 4:6, 22:6 es lo mismo, es lo mismito en lenguaje y en contenido que nosotros encontramos en Daniel 7. Juan dice, esta es la revelación. Daniel dice, Dios revela los misterios. Dios mostró que él ha dado a conocer sobre las cosas que han de suceder pronto, sobre lo que sucederá en el futuro. Él las significó y estos él los significó. Y así sucesivamente, todo el contenido de la visión de Nabucodonosor, usted va a ver que tiene una estrecha relación con el mensaje de Juan en Apocalipsis. ¿Y eso qué nos dice? Bueno, lo que Juan tiene en mente es que las cosas que Dios reveló desde Daniel se están cumpliendo delante de nuestros ojos en la era de la iglesia a través de este mensaje que Dios le ha dado a Juan. ¿Qué podemos inferir de esta relación que hay entre Juan y Daniel? De esta y de muchas otras referencias, nosotros sacamos la conclusión de que Daniel 2 y Apocalipsis 1
describen la misma realidad. ¿Cuál es esa realidad? Los reinos de la tierra van a ser aniquilados por el regreso del Hijo de Dios. Ese es el contexto de la visión de Nabucodonosor, y esto es lo mismo que Juan está hablando a las iglesias, ¿verdad? Los reinos de este mundo han venido a ser de Dios y de su Cristo. Cristo regresa para destruir a sus enemigos. Entonces, lo profetizado en Daniel está comenzando a cumplirse en Apocalipsis. La muerte y la resurrección de Cristo ha traído la inauguración o el comienzo del reino de Dios profetizado en Daniel. Leemos Daniel 7 del 13 al 14. Aline, si me ayuda a leer. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, mire acá, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y a este hijo del hombre, a este que era semejante al hijo del hombre que se acercaba ante el trono del anciano de días, se le fue dado el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Eso se cumple en Apocalipsis 4, cuando nosotros empezamos a ver la descripción de Juan de la sala del trono de Dios, que ahí está Dios y delante de Dios está el Cordero. ¿Sí? Entonces, la relación de lo que Daniel está diciendo se está cumpliendo en la era de la iglesia, en estos últimos tiempos, con la resurrección de Cristo hasta su segunda venida. Y esta visión del Hijo del Hombre es muy importante. ¿Y cómo sabemos nosotros que esto se está cumpliendo ahora en la era de la iglesia? Jesús ha comenzado en el tiempo de Juan a cumplir la profecía del Hijo del Hombre, del Bar Enosh, en Daniel 7. Si nosotros recordamos las palabras del Señor Jesucristo en Marcos 14, del 53 al 65, miren lo que pasa. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote. Se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y bueno, ahí está Jesús compareciendo ante el Sanedrín, ¿verdad? Y ponen falsos testigos que dicen que lo escucharon decir estas cosas. Y el sumo sacerdote le pregunta, ¿no vas a decir nada? Y el Señor callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús estaba diciendo, yo soy ese Hijo del Hombre, yo soy ese Bar Enosh que estaba profetizado en Daniel. ¿Sí? Entonces el Señor le está diciendo ahí al pueblo judío de ese entonces que Él es de ese del que se hablaba en Daniel, y que ellos van a ver el cumplimiento de esa profecía en él. ¿Cuándo comienza a cumplirse esa profecía? Cuando el Señor Jesucristo muere, resucita y llega ante el trono de Dios. Ahí comienza a cumplirse esa profecía, y Juan está diciendo, esto que se profetizó acerca del Señor Jesús se está cumpliendo en nuestros días. Ya comenzó a cumplirse, y todo lo que se dijo acerca de él se va a consumar con su segunda venida. Así que, mis hermanos, la relación es indiscutible. Para poder entender las cosas que han de suceder, que dicen el 1:19, nosotros tenemos que entender que esas cosas que han de suceder no son las cosas de un futuro lejano,
sino que son las cosas que ya empezaron a revelarse desde la resurrección de Jesucristo hacia su segunda venida. A eso se refiere, a todos los acontecimientos que van a pasar entre ese punto A, que es su resurrección, y el punto B, que es su segunda venida. Digamos, en las tres tiempos que ve la visión Juan, podemos decir entonces lo que fue lo del pasado, lo que apuntaba todas esas profecías, lo que es, lo que han visto, ¿verdad? Que Cristo vino a cumplir y se ha manifestado y inauguró todo este nuevo tiempo en que estamos en lo que será, porque a partir de ahí se va contando hasta que Él venga. Es en ese sentido. No, la visión futurista dice las cosas que han sucedido se refieren al pasado, Sí, ¿verdad? Y a las cosas que le demostraron en los versos anteriores. O sea, la primera visión. Acuérdense que ellos necesitan esa interpretación cronológica para decir esto es primero, esto es segundo, esto es tercero, y cada vez que vamos avanzando, las cosas se van poniendo peores. pero me refiero yo a la correcta. Ok, entonces esa es la visión futurista. La correcta entonces es que cuando Dios le dice a Juan las cosas que ha visto, se está refiriendo a todo lo que él ha visto en las visiones del Apocalipsis, ¿verdad? No solamente la primera visión como parte del pasado, sino que a todo lo que el Señor le ha mostrado. Las cosas que son, sí se refiere a la condición actual de la iglesia, y las cosas que han de suceder son los eventos desde la resurrección de Cristo hasta la segunda venida, ¿verdad? La diferencia y el error de los futuristas es que dicen, no, esas cosas que van a suceder son las cosas antes de la segunda venida, ¿verdad? Que para la gente que va a vivir la gran tribulación, que va a vivir el milenio y todo lo demás. Pero esas cosas nosotros sabemos que se refiere a todo desde la resurrección de Cristo hasta la segunda venida, ¿verdad? El comienzo del cumplimiento de las profecías que ya estaban establecidas en el Antiguo Testamento. ¿Sí me doy a entender? Exactamente, exactamente. Entonces, la frase, después de estas cosas, en el 1:19, no es una referencia solo a los eventos del futuro, ¿sí? Sino a eventos que ya se están desarrollando en los últimos días. Después de estas cosas, la frase después de estas cosas debe identificarse, según Daniel 2:28, con los últimos días que fueron inaugurados por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando Juan habla acerca de después de estas cosas, se está refiriendo a estos eventos de los últimos días. Cada una de las tres frases puede referirse a la misma realidad de toda la era de la iglesia. La interpretación de 1:19 es compleja y hay una variedad de interpretaciones cuando nosotros vemos todo toda la manera en la que interpretan los futuristas y todas las variaciones, ¿verdad? Por esa razón, ninguna visión global de Apocalipsis debería basarse únicamente o principalmente en este verso de 1:19, ya sea futurista o de cualquier otra índole, que conforme vamos a ir estudiando, nosotros vamos a ir viendo que esta interpretación de que después de estas cosas se refiere a los eventos entre la muerte y resurrección de Cristo y su segunda venida, esa visión y esa perspectiva está apoyada en diferentes textos a lo largo de la carta, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros consideramos que esta interpretación es más congruente con todo el consejo de la palabra de Dios. No solamente es un pretexto o no solamente es la muletilla para poder crear la cronología y la sucesión en aumento, ¿verdad? Del drama de todas las visiones y profecías. En conclusión, entendiendo esto, mis hermanos, las visiones que se desarrollarán en el resto del libro nos dirán lo que se va a desarrollar a lo largo del periodo de estos últimos días.
decir, a lo largo de la historia de la iglesia, entre la resurrección de Cristo y su retorno. Debemos esperar, por lo tanto, que las visiones hablen de la vida y la historia de la iglesia en cada época, incluida aquella que vivieron los destinatarios del libro, aunque haya aspectos que hablen específicamente del periodo de tiempo inmediatamente anterior al regreso de Cristo. Obviamente hay elementos futuros en la profecía de Apocalipsis, pero estos elementos futuros definitivamente son eventos que van a suceder inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. No es que todo lo que está en el libro de Apocalipsis es para el futuro. No, eso va a suceder en el término de los últimos días, entre la resurrección y la segunda venida, salvo los eventos que son antes, previos a la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos que esta es la mejor interpretación? Debemos recordar que esta interpretación es totalmente contraria a la mayor parte de la literatura popular sobre el Apocalipsis, que considera que toda la parte visionaria del libro se refiere únicamente a los acontecimientos futuros que rodean inmediatamente el regreso de Cristo. Cuando usted empiece a hablar acerca de esto con otras personas, acerca de eso, lo van a señalar y le van a decir, es el único pastor que yo conozco aquí en San Pedro que está enseñando Apocalipsis de esta manera, ¿verdad? Que está teniendo esta interpretación que este 1:19 no se refiere a eventos desatados de manera cronológica. Y aunque usted va a encontrar una abundancia y una tonelada de libros que dicen lo contrario, debemos recordar, hermanos, que dos cosas. En primer lugar, que en aspectos doctrinales y en aspectos de la palabra de Dios, la mayoría no siempre tienen la razón. Recuerde cuando fueron los espías a Canaán, ¿verdad? 10 decían que no se podía tomar la tierra, que habían gigantes y eran como langostas. La mayoría decía que no se podía tomar. Y solamente 2 decían que era posible, porque Dios era mayor que sus enemigos. Entonces en Dios, la mayoría no siempre tiene la razón, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, todas las perspectivas que existen actualmente en torno a la interpretación de Apocalipsis no son las perspectivas históricas de la iglesia. De hecho, vamos a ver que muchas de ellas fueron fabricadas en seminarios a partir del siglo XVIII. Significa que antes de eso, la mayoría de las personas, o bueno, no quiero entrar en la contradicción de que la mayoría no siempre tienen la razón, ¿verdad? Pero desde el tiempo de los apóstoles hasta estos tiempos modernos, la perspectiva siempre ha sido acerca de esta primera venida y segunda venida de Cristo. Y esta interpretación de que las visiones de Juan se refieren a los eventos entre su resurrección y la segunda venida. Entonces, dicho eso, el que haya más literatura que diga lo contrario no significa que esa literatura esté en lo correcto o tenga la perspectiva más saludable y más congruente con la escritura. ¿Por qué decimos nosotros que esta es la mejor interpretación? Porque nos provee de una interpretación más satisfactoria del libro, ya que si fuera lo contrario, Apocalipsis entonces solamente sería relevante para el grupo de personas que se quedan a la última tribulación final, ¿verdad? De los tiempos y después al milenio. Para todos los demás que no estamos viviendo en esa época, Apocalipsis es totalmente relevante. Y a pesar de que los futuristas argumentan, mis hermanos, que la interpretación de ellos sigue teniendo relevancia para los creyentes en todas las épocas de diferentes maneras, creemos que nuestro argumento sigue siendo válido. No tienen ellos una manera de contrarrestar el hecho de que si
estos son acontecimientos futuros, no tienen validez para la iglesia actual. Así que a medida que avancemos en el estudio, mis hermanos, vamos a ver cómo nuestro argumento va a ser respaldado por el texto en una variedad de otras formas. Así que hablemos entonces acerca de los principales mensajes teológicos del libro de Apocalipsis. En el desarrollo de nuestro estudio, vamos a intentar esbozar a partir del texto algunos de los temas principales del Apocalipsis. Considero, hermanos, que los siguientes temas expresan el corazón de Dios al dar esta serie de visiones a Juan. ¿Para qué le dio Dios estas visiones a Juan? Considero que tres razones fundamentales apoyan la necesidad de este mensaje, la necesidad de estas visiones para que sean de consuelo para la iglesia. En primer lugar, que la disposición de Cristo para sufrir es el camino hacia la victoria final. En segundo lugar, que la soberanía de Dios gobierna en la historia humana. En tercer lugar, que la nueva creación es el cumplimiento de la profecía bíblica de Dios para su. Así que en lo que nos resta de tiempo, quiero brevemente describir cada uno de estos incisos. En primer lugar, la disposición de Cristo para sufrir, ¿verdad? Como el camino hacia la victoria final. Así como la cruz resultó fundamental para sellar, fue el zarpazo final, fue el golpe de victoria del Señor Jesucristo sobre Satanás. Sí, el sufrimiento actual de los cristianos va a sellar su victoria sobre el poder de las tinieblas. Claro, el poder de Cristo para levantarnos de la muerte nos va a dar a nosotros la victoria final sobre el poder de las tinieblas. Aunque al igual que Cristo, nosotros como cristianos también sufrimos tribulaciones y dificultades, también nos dice Apocalipsis que así como sufrimos de las tribulaciones y dificultades, también vamos a participar del reinado de Cristo. En la época actual, los creyentes pueden sufrir penurias físicas, pero sus espíritus se mantendrán salvos. Y esa es la gran promesa y la gran esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Y aquí es, mis hermanos, donde falla el evangelio de la prosperidad en poder dar un consuelo verdadero a los cristianos que están sufriendo actualmente. De hecho, el evangelio de la prosperidad, mis hermanos, busca que la gente que está sufriendo no esté presente en sus iglesias. Mientras menos personas sufriendo haya, mejor es para ellos, porque pueden dar testimonio de que todo está bien en la iglesia. Y una de las singularidades que nosotros siempre hemos destacado es que usted va a ver que las iglesias de la prosperidad no son un ambiente para personas con discapacidades. De hecho, ellos quieren esconder las personas con discapacidades o son reacios a recibirlos. ¿Verdad? Y cuando llega alguien que con discapacidad pidiendo lo que ellos ofrecen, ¿verdad? Milagros, sanidades y todo lo demás, ellos mismos se encargan de funarlo, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Sobre pretexto de que no tienen suficiente fe, sino que tienen un espíritu crítico para decir que ahí en ese lugar no se mueven los milagros y no se mueven las señales, ¿verdad? Entonces, mientras menos personas de esas tengamos, mejor es para la promoción de la doctrina de la prosperidad. Y entonces cuando una persona se enfrenta a una tragedia, se enfrenta a un sufrimiento, ese evangelio de la prosperidad no tiene el poder para consolarlos, no tiene el poder para ofrecerles esperanza, para ofrecerles algo a que aferrarse en esos momentos de dificultad. Pero cuando nosotros entendemos
que es necesario sufrir para poder ser refinados en nuestra fe. Y aunque tengamos sufrimiento en este mundo, hay algo más precioso, más grande, más real, más hermoso, incorruptible, interminable, inmarcesible, esperándonos en la vida eterna. Eso se convierte en nuestro consuelo. El conocimiento de estos temas teológicos que son ampliamente abordados en el Nuevo Testamento y en el libro de Apocalipsis son un consuelo para el cristiano. ¿Por qué? Porque podemos saber, los cristianos de todas las épocas, que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Totalmente diferente a lo que enseñan los del Evangelio de la Prosperidad. Dios no quiere que sufra, Dios quiere que esté bien, Dios quiere que tenga salud, Dios quiere que tenga riqueza, prosperidad y que todo le vaya bien en la vida. Mentira. Eso es una vil mentira de Satanás. En todas las épocas, durante la era de la iglesia, el sufrimiento es parte de la vida cristiana porque solamente a través del sufrimiento somos capaces de despreciar las cosas perecederas y corruptibles de este mundo. Si no fuera por el sufrimiento, amaríamos más el mundo y sus cosas que a Dios. Por otro lado, los perseguidores de la iglesia se encontrarán en la misma posición que Satanás. ¿Cuál? Cristo va a reinar, Cristo lo va a destruir, Cristo va a juzgar y Cristo le va a dar su merecido. Las visiones celestiales, entonces, sirven de motivación para que los cristianos de ahora que sufren adversidades puedan aferrarse a las gloriosas promesas de Dios y no se aparten. Cuando vemos las copas, cuando vemos los truenos, cuando vemos todas las trompetas, todas tienen el mismo esquema. Hablábamos hace unos miércoles. Comienzan con el juicio de Dios arreciando en la tierra, pero terminan con su victoria. Si el propósito de estas visiones es mostrarnos a nosotros, los cristianos, que aunque la tribulación y la crisis arrecie, el resultado final es que Dios va a gobernar y que Dios usa esa crisis para refinar a su pueblo, para definir a su pueblo. Si nunca tuviéramos estos sufrimientos, difícilmente pudiéramos diferenciar entre el que es parte del pueblo y el que no, porque el que no es parte del pueblo se va tras dioses ajenos, se va tras las riquezas falsas del mundo. Segundo tema teológico es la soberanía de Dios sobre todas las cosas que pasan en la tierra. Ustedes leen, cuando leen acerca de las copas, las trompetas, los truenos, los jinetes y todas las cosas, que Dios es el que manda que sucedan estas cosas. Dios es el que manda los jinetes y que traen toda esa mortandad, toda esa pestilencia, toda esa guerra, toda esa hostilidad y todo ese caos en el mundo. Dios es el que ordena a esas huestes de las tinieblas. No Satanás, Dios, con un propósito claro. Traer juicio a este mundo, traer la recompensa a los malvados y salvar a su pueblo. Entonces, nosotros vemos en los capítulos 4 y 5 que Juan tiene esa visión de la sala del trono de Dios. Y aquí en estos capítulos la palabra trono aparece 17 veces, ¿verdad? Un total de 34 veces que aparece en todo el libro. Y se usa para darnos a nosotros la idea y el significado de que ese trono, esa sala de trono de Dios, nos habla acerca de su soberanía y su gobierno sobre todas las cosas que pasan en este mundo. Y en la visión, al Cordero se le da un lugar de igual honor que al mismo Padre. Por lo que los capítulos en conjunto, este 4 y 5, retratan la victoria de Dios y de su Cristo, de Dios y el Cordero. Dado que la visión sirve para la introducción a todas las demás visiones, el significado es demostrar la autoridad de Dios y de Cristo sobre todo lo que va a desarrollarse en el resto del libro.
¿Cómo nos consuela eso? Puchica, pero si Dios es el que manda los jinetes, Dios manda los truenos, Dios manda las copas, Dios manda todas esas cosas, ¿cómo puedo yo como cristiano ser consolado por eso? Saber que Dios me está mandando esas cosas tan terribles y tan difíciles. Las pruebas de los creyentes, el aparente triunfo de las fuerzas del enemigo y la eventual destrucción de este y la victoria de la iglesia están todos bajo el control soberano de Dios. Dios controla lo bueno en nuestra vida, hermanos, así como Dios controla también lo malo en nuestra vida. Por lo tanto, es cierto que según el Apocalipsis, la mano de Dios está directamente detrás de la tribulación de los creyentes. Sí, así como él estuvo con la vida de Job. Satanás no pudo tocar la vida de Job si Dios no se lo permitió. Las pruebas terribles que pasó Job no fueron del enemigo. Y ahí es donde nuevamente los del Evangelio de la Prosperidad se equivocan al estar reprendiendo y atando y ligando y haciendo esto y haciendo el otro. Si Dios controla soberanamente las cosas que pasan en nuestra vida, tanto bueno y malo, ¿para qué va a estar reprendiendo a Satanás? ¿Para qué va a estarle atando y ligando y todo eso? Si Dios le dio permiso de traer una prueba sobre su vida. Así como Dios trae esa tribulación sobre nosotros, la trae también sobre los incrédulos. Estas pruebas son enviadas por Dios para refinar a su pueblo. Nosotros encontramos toda esta temática en 1 de Pedro 4:12. Cuando Pedro le dice a las iglesias en persecución, acuérdese, le está hablando a cristianos que han tenido que salir de Roma porque el imperio romano los está persiguiendo y se han ido a refugiar al Ponto, a Capadocia y a todas esas regiones circunvecinas de Roma. Y él les dice en 1 de Pedro 4:12, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como que si fuera cosa extraña. O sea, ustedes son creyentes, ustedes creen en la doctrina de la soberanía de Dios y hablan acerca de la soberanía de Dios y creen en la soberanía de Dios, hacen, publican en sus redes acerca de la soberanía de Dios y vienen los problemas y dicen, ay, no, qué barbaridad. ¿Cómo el enemigo me está haciendo pasar por estas cosas? ¿Cómo el enemigo busca robarme la paz? ¿Cuál enemigo? Dios tiene un plan para su vida y a veces permite esas cosas con el propósito de refinar nuestra fe. Y cuando seguimos leyendo ahí en 1 de Pedro 4:12, vemos que dice, vamos a leerlo más bien para que podamos, Se va cumpliendo. perdón. Todas estas tribulaciones, problemas se van cumpliendo. Sí es. Miren lo que dice 1 de Pedro 4:12. Vamos a ponerlo aquí para que podamos leerlo todos. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y mire lo que dice el verso 17. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, oiga bien, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
¿Es la voluntad de Dios que suframos, mis hermanos? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque a través de las tribulaciones, a través de las angustias, somos consolados. Y Pedro dice que en esas tribulaciones, en esos momentos de sufrimiento y angustia, es cuando se glorifica el Espíritu en nosotros. Entonces, mis hermanos, no es que tenemos que buscar las pruebas y pedirle a Dios que nos mande pruebas, pero en medio de las pruebas, hermanos, podemos gozarnos como creyentes, sabiendo que es ahí, hermanos, es ahí en ese precioso momento de quebrantamiento y de sufrimiento que nosotros nos vamos a dar cuenta que el Señor nos cuida, que el Señor nos consuela, que no nos hace falta nada, que el Señor tiene cuidado de nosotros y que el Señor se glorifica a través de nosotros. Es en esas pruebas, mis hermanos, donde nosotros vamos a ver sin distracción y sin distinción alguna la mano de Dios sobre nuestras vidas. Así que hermosas pruebas, gloriosas pruebas que nos ayudan a nosotros a contemplar a Dios más claramente. La estrategia de Dios es utilizar los ayes para refinar su fe, mientras Él reserva a los incrédulos para el castigo final. Y ahora que hemos pasado por el plan de lectura a través de Éxodo y hemos visto todo el drama, ¿verdad? De los 10 mandamientos ahí en la escritura, podemos recordar cómo esto es cierto para el pueblo de Dios y para los egipcios. Mientras la dureza de Faraón y el castigo de Faraón arreciaba sobre el pueblo de Dios, más miraba el pueblo la mano de Dios en medio de esa tribulación. En cambio, los egipcios miraban el juicio de Dios. Y la manifestación de Dios servía para endurecer el corazón de los incrédulos, pero para librar a su pueblo del sufrimiento. Estos temas son transversales en toda la escritura. Vamos a ver que el sufrimiento es la herramienta de Dios, es la estrategia de Dios para liberar a su pueblo del mundo. Y esto es algo que es muy claro en Apocalipsis. De nuevo, la estrategia de Dios es utilizar los ayes para refinar nuestra fe, mientras reserva a los incrédulos para el castigo final. Así que, a medida que nosotros leemos toda esta historia, al leer las copas, los truenos, las trompetas, no debemos tener miedo por estas cosas, sino que debemos leer viendo la mano de Dios y la provisión de Dios para su pueblo, que aunque las cosas estén difíciles, aunque las cosas estén terribles, Dios siempre trae salvación para su pueblo. Y esa es la manera de Dios para salvar a su pueblo y para juzgar y para condenar a los incrédulos. El destino del pueblo de Dios durante la era de la iglesia no es diferente al del Cordero durante su ministerio terrenal. Mientras Cristo estuvo en la tierra, era necesario que Él muriera por nuestros pecados, para darnos la vida eterna, para darnos esa promesa eterna. Ahora, ¿por qué pensamos nosotros que Cristo, viviendo como hombre, tuvo que morir para que ninguno de nosotros muriera? ¿Por qué pensamos nosotros que el Padre nos va a eximir del sufrimiento en esta tierra? Pero la escena de la cruz es transformada en triunfo, así como también nuestras penas terrenales van a ser transformadas en victorias que son celestiales y eternas. Finalmente, el último tema teológico que se trata en Apocalipsis es la nueva creación como cumplimiento de la profecía bíblica. Aquello que él promete en Génesis 3:15 se cumple en Apocalipsis 22. Los principales temas proféticos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, culminan con el nuevo pacto. ¿Sí? El Señor dijo en el Antiguo Testamento, al hacer este nuevo pacto,
con el hombre, que él daría una simiente, ¿verdad? Y vemos esa promesa y ese nuevo pacto irse desenvolviendo de manera progresiva, ¿verdad? Primero se le dice a Adán que es una simiente, después en Abraham vemos que es a través de la descendencia de Abraham, después con Moisés vemos que es el pueblo de Israel, después con David vemos que es de la casa de David. Y entonces todos esos temas proféticos del Antiguo Testamento tienen una culminación en ese nuevo pacto. Cuando Cristo aparece, Cristo es el fin de la profecía. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban hacia Cristo y Cristo hace, como es latente para su pueblo, ese nuevo pacto que se le promete en Isaías y en Jeremías y desde Génesis 3:15. Todas esas promesas antiguo testamentarias se culminan en el Nuevo Testamento con la incorporación del nuevo pacto. Ahí es donde choca el sistema dispensacionalista, porque hace esa separación, ¿verdad? Nosotros podemos ver aquí el paralelismo, porque si con Cristo la figura y todo lo demás del Antiguo Testamento pues, tienen su cumplimiento, asimismo con su pueblo, ¿verdad? Si ya se era Israel físico y colectivamente, pero apuntaba hacia un pueblo espiritual y precisamente Jerusalén física apuntaba a la Jerusalén espiritual, pero ellos siguen haciendo la distinción en lo físico, no en lo espiritual. Es correcto. Eso lleva a un entendimiento místico de las cosas y a no ver la plenitud del cumplimiento de estas cosas en Cristo, ¿verdad? La plenitud de esa promesa en la iglesia actualmente y la culminación de todas las cosas en el reino venidero. Entonces, el nuevo Israel y la nueva Jerusalén, todo ello es resumido en ese concepto de nueva creación. Y esos temas aparecen desde el 21:1 hasta el 22:5 en el clímax del libro. Todo lo que se prometió ahora se está cumpliendo en este final de los tiempos, tanto en el Apocalipsis como en otras partes del Nuevo Testamento. Se ve que estas realidades ya han empezado a cumplirse en Cristo. Los creyentes como nueva creación, la iglesia como el verdadero Israel. Y luego estas realidades se cumplen de forma consumada, especialmente como se prevé en 21:1 hasta el 22:5. Así que, mis hermanos, con esto terminamos lo que es la introducción del libro de Apocalipsis y en la próxima clase vamos a ver el prólogo. Así que les queda como tarea leer el capítulo 1 de los versos del 1 al 20. En la próxima clase ya empezamos de lleno a lo que es el contenido del libro, ¿verdad? Pero es importante, mis hermanos, que podamos recordar lo que vimos en esta clase de esta noche. Que cuando habla en Apocalipsis 1:19 acerca de las cosas que han sido, las cosas que son y las cosas que han de suceder, no se refiere, en primer lugar, a los primeros eventos proféticos solamente, sino que a todo el contenido del libro. Cuando habla acerca de las cosas que son, habla acerca de la condición actual de las iglesias como una representación de la iglesia universal. Y cuando nos dice las cosas que van a suceder, no nos está diciendo que las copas, las trompetas y todo lo demás va a ser una sucesión de eventos cronológicos en un futuro lejano, sino que nos habla, cuando dice las cosas que son, nos habla todos los eventos que han pasado desde la resurrección de Cristo hacia su segunda venida. Cuando tenemos eso bien claro en nuestra mente y usamos eso como la clave para interpretar el resto del libro, nosotros vamos a llegar entonces a las trompetas y vamos a ver
O sea, vamos a saber que eso no está hablando de un evento sucesivo en un futuro lejano, sino que está hablando acerca de una serie de eventos que han pasado y van a tener lugar desde la resurrección de Cristo hacia su regreso, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, con eso terminamos la introducción. Quiero solamente leer algunos comentarios que habían por acá. O sea que Juan no fue viendo visiones y escribiendo lo que veía, sino que vio todas las visiones y después escribió todo el libro de Apocalipsis. Es correcto, hermano. ¿Verdad? Cuando le dice, escribe las cosas que has visto, esa orden no está circunscrita a la primera visión que Juan tiene, sino que a todo lo que el Señor le está diciendo. En el verso 11 vemos nosotros que le dice, escribe un libro de todas las cosas que has visto para que lo mandes a la iglesia. Entonces, el error de los futuristas es decir que las cosas que has visto se circunscriben únicamente a la primera visión, cuando no es acerca de eso de lo que está hablando. ¿Cómo sabemos nosotros? Porque cuando comparamos las palabras de Juan con el libro de Daniel, vamos a entender nosotros que la visión de Daniel, que es el contexto de las palabras introductorias de Juan, está hablando acerca de los eventos de los últimos tiempos. Así que mis hermanos, espero que con esto podamos nosotros entender el resto del libro. Quisiera saber si hay alguna pregunta respecto de este tema. Bueno, si no hay preguntas, también recordarles que está abierta la aplicación para que puedan preguntar de forma anónima, ¿verdad? Para no sentirse que su pregunta es inválida, ¿verdad? O es ridícula o cualquier otra cosa, ¿verdad? Queremos que todos tengan la libertad de preguntar de una manera con limpia conciencia para poder dar una buena respuesta. Así que mis hermanos, vamos a terminar en esta noche y quiero pedirle al diácono Yera, lo miro por ahí conectado, y nos puede dirigir en oración. Oramos. Padre nuestro, que estás en el cielo, Señor bendito. Santificado sea tu nombre, mi Dios. Gracias, Padre amado, por este tiempo, Padre, de enseñanza, Señor. Pido, Señor, que tú puedas ayudarnos, Señor, a despejar nuestras mentes, Señor, y entender tu palabra, tus propósitos, Señor, y a poder vivir, Señor, apegado a tu palabra, Padre. Guarda a cada hermano, dale sabiduría, Señor, disciplina en lectura, Señor, entendimiento. Gracias, pastor. Gracias por el tiempo que tú dedicas a la oración, a la enseñanza, Señor. Gracias, Padre, por esa disposición que tiene nuestro pastor, Señor. Ayúdale, Señor, en ese tiempo. Ayuda a su familia también en el apoyo, Señor. Y guarda a cada hermano de regreso a su hogar. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a todos por conectarse. Vemos con los varones el día viernes para nuestra reunión de varones. Que el Señor les bendiga. Saludos a todos.